Donde Venezuela está encontrando caminos abiertos en muchas especialidades, tanto en el país como en el exterior, los que tienen la posibilidad de ir al exterior, como es el caso de Andrés Ignacio Silva, con una beca de la institución. Una institución como esta tiene alumnos de muchos países del mundo y por supuesto que la diplomacia y las relaciones internacionales es parte del programa, ¿no? Es así, embajador. A mí lo que más me ha gustado del programa hasta ahora, lo que he visto, es esa mezcla de distintas ideologías que uno puede ver a lo largo del mundo. En el programa tenemos personas desde Chile, Uruguay, México, hasta españoles de distintas comunidades autónomas, venezolanos y brasileros. Es decir, tenemos una buena mezcla de ideologías que permite el debate, porque en un programa así uno no solo se nutre de lo que ve en clase, uno se nutre también del debate que surjan en las clases entre los estudiantes. Yo tengo tanto amigos españoles en el programa que son partidarios de Vox, como tengo uno de mis compañeros que es uruguayo y me dijo que él se describe a sí mismo como una persona profundamente de izquierda. Es decir, los debates que se arman en el salón son lo que terminan nutriéndolo más a uno. Ahora ese elemento del lobby que en Venezuela se conoce poco, pero que en otros países se ha institucionalizado, ¿cómo lo afrontan ustedes desde el punto de vista académico? Bueno, desde el punto de vista académico, uno tiene que entender que tanto las empresas como las instituciones tienen que buscar la manera más transparente para poder comunicarse entre ellas, porque al final del día hay muchas personas que lo tildan al lobby de trato de influencias o de simplemente tener un tercero que negocie acuerdos sucios, cuando eso no pudiese estar más alejado de la realidad. Uno cuando ve el lobby, o como lo llaman en España, el sector de asuntos públicos, de public affairs, este es un sector que se encarga de que las personas puedan acercar los intereses de grupos, movimientos políticos, de instituciones, de organizaciones, fundaciones, para que las personas que tienen el poder y la influencia de tomar las decisiones puedan tener de una manera más cercana los intereses verdaderos de la gente y así estos puedan tomar acciones no solamente guiadas por asesores legislativos o por sus intereses personales políticos, sino esto permite que la toma de decisiones sea más transparente y tenga una perspectiva más global de lo que necesita la sociedad. Y en cuanto al aspecto también ético, moral que se ha señalado del lobby, de la comunicación política, ¿qué elementos se consideran? Bueno, a lo largo del mundo se han implementado distintas formas de que el lobby sea lo más transparente posible. En Estados Unidos y en España también es el caso. Existe un registro de lobistas o un registro de cabildeo, que esto lo que hace es que las personas que están autorizadas para realizar esta gestión de relaciones entre entes públicos, entes privados y en distintas organizaciones interesadas, se sepa quiénes son para que no se pueda decir que esta persona negoció de parte de otra de una manera oculta, sino está registrado. Eso siempre queda un registro y esto permite que se conozca qué se discute, qué se plantea y qué es lo que se pone sobre la mesa para que se negocie y se tomen las Y en decisiones. el área de la ciencia política y la comunicación, el tema de la verdad, de la buena información, ¿cómo manejarlo? Bueno, el tema de la verdad y la buena información en política es algo siempre un poco complicado. A nosotros en clase lo que nos dicen es que el consultor político nunca debe usar esa palabra en una entrevista, complicado, porque al final precisamente para los temas complicados es que lo llama uno y que uno los analice. Bueno, Pero la verdad siempre tiene que estar por encima de todo. Lo que uno como consultor político, como analista o simplemente como una persona interesada en la política tiene que entender es que la verdad no es absoluta. Siempre hay distintas maneras de llegarle a un punto o de llegar a un fin. De la misma manera que 2 más 2 es 4, 3 más 1 también lo es. Entonces uno no puede aferrarse a una verdad, uno no puede aferrarse a una ruta, sino que uno tiene que siempre mantener una visión amplia de lo que es la verdad. Uno siempre tiene que tener una visión donde uno tome en cuenta los distintos factores para que la verdad no sea simplemente lo que un candidato o una institución piense, sino que la verdad sea lo que beneficie a la sociedad y al bien común. ahora un venezolano recién graduado en Venezuela de abogado, en España, ¿cómo ve el mundo? Sobre todo que hay mucha información en la prensa española y en los medios de comunicación y en las redes. Bueno, estando en un país como España, donde hay tantos venezolanos, un venezolano que está empezando su camino como migrante, así sea solamente por un año para realizar la maestría, ve el mundo muy chiquito. Uno se da cuenta de que hay muchísimas coincidencias en las historias de migrantes, en las historias de los locales, y que uno pasa por experiencias muy similares, aunque no lo crea. Muchas de las cosas que nosotros tenemos como costumbre, que nosotros tenemos como tradiciones, nuestra manera, nuestra forma de ser al día a día, que es lo que más define al venezolano,
tiene muchas características derivadas de los españoles, de los europeos. Y en cuanto a la política española, ¿qué nos puedes decir? Bueno, en cuanto a la política española, ellos están viviendo un momento muy emocionante. Para alguien apasionado por la política, es muy interesante ver el tema de la investidura de Pedro Sánchez, si se repiten las elecciones, si no se repiten. Y yo lo que he podido ver es que la política es un tema muy delicado por lo que representa tener ese balance entre mi beneficio personal y el beneficio del país al que yo estoy representando. Entonces, poder ver de primera mano, de cerca, con profesores que se están encargando de asesorar a los distintos factores políticos que están lidiando con este tema, es impactante poder ver lo que significa un país donde verdaderamente se pueda hacer política y donde de verdad los factores negocien, trabajen y se lleguen a soluciones concretas. Temas tan centrales como la vocación independentista de algunas autonomías y el tema también del aborto, por ejemplo, religioso, del género. ¿Cómo está tratándose en política? Bueno, la política ya se está tratando como debería ser en todas partes, con el debate. España es un país donde libremente las personas pueden discutir estos puntos. Actualmente el tema central es precisamente el indulto a personajes como Puigdemont y los demás independentistas, que en España eso le ha dado un golpe a Pedro Sánchez, que si se hubiese considerado como una posibilidad real antes de las elecciones, el partido PSOE no hubiese sacado los resultados que tuvo. Pero esto lo que nos deja de lección es que en los países donde verdaderamente se realiza la política, cuando surgen personajes que saben jugar con ella, como lo es Pedro Sánchez, es muy fácil manipular a la gente, es muy fácil transformar el mensaje, y los personajes que terminan jugando por las reglas del juego muchas veces terminan viéndose perjudicados, como es el caso de Núñez Feijóo. Y ya ahora, como tú que eres de la generación nueva, ¿cómo ves la monarquía, sobre todo con lo que pasó ahora al juramento de la futura heredera a la Constitución de la monarquía? Bueno, la monarquía, yo no sigo mucho a la monarquía. Yo sé que hay personas que les encanta seguir todas las noticias de la monarquía inglesa, la monarquía española, las monarquías nórdicas, pero yo pienso que es una institución que para la gente representa mucho, es parte de ese nacionalismo y ese sentimiento patriótico nacional que tienen los españoles, porque al final del día, España, al igual que Venezuela, surge de una cultura muy militarista, muy de autoritarismo, entre comillas, por las similitudes que tienen las monarquías y los autoritarismos. Entonces, cuando uno tiene una monarquía que deriva de una decisión tomada personalmente por Franco, al decir que el rey Juan Carlos de Borbón iba a ser el rey de España, que esa es la cultura que se les impuso, esa es la cultura a la que ellos se han acostumbrado, los españoles han sabido moldearlo alrededor de su identidad nacional. Entonces es una institución que, aunque sí le cuesta mucho dinero al Estado, aunque es cierto que es un poco anticuada en la manera en la que realiza las cosas, es una institución necesaria porque los españoles la respetan, la siguen y la necesitan a futuro para tener esa frágil estabilidad que los países tanto anhelan. Muchísimas gracias, Andrés Ignacio Silva, abogado y consultor político, ahora haciendo el posgrado en España. Es cierto, hay monarquías que se han sometido a referéndum, como fue la italiana o la francesa, y el pueblo dijo que no. Otras, si la someten a referéndum en Inglaterra o en España, seguirán siendo monarquías. Nosotros así cerramos por el día de hoy nuestros análisis en profundidad, el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras, y mañana a la misma hora siempre con los temas internacionales. Buenas tardes.